Ok, medidas de posición sería el primer tema que tenemos. Entonces, el primer valor, la primera medida de posición se llama moda. ¿Qué es la moda? Bueno, es el dato que más veces se repite. Es la variable que se presenta con mayor frecuencia. Esa palabra frecuencia es importantísima, necesito que la maneje. Frecuencias son las repeticiones, entonces, si ustedes les dicen que la moda es el dato que mayor frecuencia tiene, quiere decir que es el que más se repite. Entonces aquí tengo un grupo de datos donde la moda pues es el número 12. ¿Por qué? Porque el número 12 está repetido 3 veces. Entonces la moda pues sería 12 y se representa con MO. Un dato sencillo pues para iniciar el tema. Seguidamente tenemos la media aritmética o promedio. ¿Qué es la media aritmética? Bueno, es agarrar todos los valores, ¿sí? Todos los valores, sumarlos y dividirlos entre el total de datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces se divide entre 8. Y eso me da el valor de la media aritmética o promedio. Anótenle y se llama media aritmética o promedio y se representa así con una X y una barrita arriba. De igual manera la calculadora lo resuelve. Entonces ya lo vamos a ver en calculadora. Y por último, de esos tres tenemos la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato, el valor central. Eso es lo que me interesa ahorita, que sepan qué es el valor central. ¿Por qué? Porque igual ahorita lo vamos a resolver en calculadora. Entonces lo que me interesa por el momento es que sepan que la mediana se representa como ME y que representa el valor central de los datos. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 y 9. Entonces, ¿cuál sería la mediana? Pues básicamente la mediana sería 4. ¿Por qué? Porque es el número que está en el centro. Esa es la mediana, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a veces, en este caso, son números impares. La cantidad de números son impares. Son 1, 2, 3, 4, 5. Cuando son pares, o sea, si hubiera uno más, entonces habría que aplicar otro procedimiento. Pero para no complicarnos, entonces básicamente lo hacemos en la calculadora y ya les voy a mostrar cómo se resuelve en la calculadora. Ok, entonces vamos a empezar ya a resolver ejercicios. Dice, considere el siguiente conjunto de datos y me dan ese grupo de datos. Entonces, la media aritmética del conjunto de datos anterior es. Entonces, eso se hace en calculadora, se hace bastante sencillo. Entonces, vamos a ir a la calculadora. ¿Sí? En la calculadora vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar menú 61. A la mayoría de ustedes, si no han tocado la calculadora, pues les va a aparecer esta pantalla así como está, con una sola columna. Pero yo necesito que ella tenga dos columnas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que tenga dos columnas? Van a hacer lo siguiente, van a presionar Shift, menú, bajan hasta la pantalla donde aparece estadística, y estadística dice que es número 03, entonces presionan 3 y le dan frecuencia, on, off. Entonces vamos a decir que sí, que se encienda, on, entonces 1. Y ya les van a aparecer dos columnas. ¿De acuerdo? Así es como necesito que les aparezca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar los datos. El primero sería 70 y le damos igual. El segundo sería 30 y le damos igual. El tercero sería 90, ¿no? Le damos igual. 50, igual. 71, igual. 90 y 40. ¿De acuerdo? ¿Qué es la frecuencia? Vimos hace un rato la frecuencia, la segunda columna, ¿verdad? Vimos hace un rato que la frecuencia era la cantidad de veces que aparece un dato. Entonces el 70 está una vez, el 30 está una vez, el 90 está dos veces. Lo que pasa es que yo lo escribí dos veces, ¿lo ven? Aparece en la fila 6 y en la fila 3. Yo bien pude haber puesto en la frecuencia, por acá, un 2, por ejemplo. Pero vamos a dejarlo ahí con un 1. Entonces ahí va básicamente la cantidad. Una vez que ya ingresamos los datos, entonces vamos a presionar opción, que está abajo de Shift, opción 3 y magia. Ahí va a aparecer una pantalla, que es la primera que vamos a ver, donde aparecen todo un montón de datos. Ahí el que nos interesa es el primero que aparece. ¿Cuál? La media aritmética. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Que sería 63. Vamos a ir después viendo el significado de este montón de datos. Pero por ahorita el que me interesa es la media aritmética, que sería 63. Entonces quiere decir que, vamos al ejercicio, que la opción correcta entonces sería la opción B. Y listo. La mayoría de estadísticas se resuelve con modo de 61, entonces ya prácticamente aprendieron a resolver estadística. 80% de estadística. Eso sí, hay que aprender qué significan las simbologías para poder entender qué es lo que me están pidiendo. Pero básicamente eso es estadística. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice,
Este lo van a hacer ustedes, le van a poner pausa y lo van a resolver. Considera el siguiente conjunto de datos y me dan esos datos y me preguntan por la moda del dato de los datos anteriores. Entonces póngale pausa un minuto y lo resuelven. ¿Listos? ¿Cómo le fue? Ok. Me están pidiendo la moda. Dijimos que la moda es el dato que más se repite. Entonces ustedes nada más se fijan cuál es el que más se repite, que parece que es 8, que está 3 veces. Y esa sería la moda. Y listo. Nada más. Eso era lo único que había que hacer. Algunos de ustedes yo sé que se fueron a cálculo y no leyeron bien. Lo que nos piden es moda. La moda es el dato que más se repite. Y es lo único que no encontramos en la cálculo. ¿Por qué? Porque es muy fácil de identificar, ¿verdad? Ok, van a resolverme este ejercicio y lo van a llevar de tarea. Les voy a dar ahí un pequeño empujón. Vamos a ver, dice el dato más frecuente, revisen la teoría que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué es el más frecuente? Entonces revisen, con eso lo resuelven. El 50% de los datos se ubica antes de 8.2. Ok, cuando les hablan del 50%, saquen la mediana. La mediana la sacamos en modo 61. Una vez que tienen la mediana, entonces recuerden que la mediana es el dato del centro. Antes de esa mediana hay un 50% de datos y después de esa mediana hay otro 50% de datos. Ya prácticamente les resolví el ejercicio, entonces igual pónganle pausa, lo resuelven y lo van a llevar de tarea a la clase. ¿Ok? Vamos con este otro ejercicio. Considera la siguiente distribución que se refiere a la edad de estudiantes de un colegio de la zona norte del país en años cumplidos. ¿Cuál es la edad promedio? Entonces van a ponerle pausa, lo van a resolver y yo lo reviso después de que ustedes lo resuelvan. ¿Ok? Ok, vamos a ver cómo les fue. Entonces tienen que, vamos para el cálculo para ver cómo ingresaron los datos. Ok, los datos pues ya los tengo acá ingresados. Sería 14, 15, 16 y 17 en la columna de la X, ¿verdad? Y en la columna de las frecuencias iría la frecuencia 32, 31, 26 y 27, ¿de acuerdo? Entonces le damos opción 3 para que me tire promedio y el promedio es el primer dato que dice 15.26, por lo tanto esa sería entonces la opción correcta. La opción, vamos a ver, la opción B sería la opción definitiva y correcta. Entonces ahí tenemos esa respuesta. ¿Ok? Quiero que le pongan pausa a este ejercicio y lo resuelven. Yo lo voy a resolver también, pero intenten ustedes. Primero es un poquito más teórico y más de análisis. ¿Listos? ¿Cómo le fue? Vamos a ver. Dice. Se ha registrado el peso masa de 50 kilogramos de 50 estudiantes de un colegio de la zona de San Pedro de Montes de Oca. Al resumir los datos, se obtuvo que la mediana es 67.4, la moda 65 y la media aritmética 74. De acuerdo con la información anterior, se puede analizar con certeza que los 50 estudiantes, dice, el peso más usual es 65 kilogramos. Sí, el peso más usual es 65 kilogramos. ¿Por qué? Porque dice que la moda es 65. ¿Y qué quería decir la moda? Lo que más se repite, lo que es más usual. Por lo tanto, entonces la opción A les tuvo que haber dado la opción definitiva y correcta. ¿Ok? Van a ponerle pausa a esta y quiero que la lleven de tarea a la clase. Dice, o ayudarles, dice, en una muestra de 40 familias se realizó un estudio sobre el número de hijos y los resultados se presentan en el siguiente cuadro. Analice las siguientes proposiciones. Número de hijos sería el X de la calculadora porque es el dato. Y la frecuencia, pues va en la columna de la frecuencia. Con eso ya pueden analizar. El 50% de las familias tienen 2 hijos o más. Eso lo resuelven con la mediana. Y el promedio de los hijos es 2.66. Entonces, ya prácticamente lo resolví. Nada más metan a la calco y lo resuelven. Ok, media aritmética ponderada. ¿Qué es una media aritmética ponderada? Bueno, recordemos básicamente cuando estábamos en el cole. Cuando estábamos en el cole llegamos a recoger las notas. Entonces, depende de lo que nos hubiéramos sacado en cada examen, pues así es la nota. Y así al final del periodo, pues teníamos el porcentaje del cuatrimestre o del trimestre o del año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que no todos los exámenes varían igual. Entonces, un examen podíamos sacarnos un 100, pero resulta que valía solo un 15%. Y en el examen que valía un 40%, nos sacamos un 50%, entonces ahí la nota nos baja. Me explico, hay variables que tienen más valor que otras. Entonces, ¿cómo se saca una media aritmética ponderada? Bueno, el modo de 61 no me va a ayudar, tengo que sacarlo a mano. Pero es muy sencillo, simplemente agarrar el valor que me dan, ¿sí? Multiplicarlo, ese es el porcentaje, 30% por la nota. 30% por la nota, eso nos va a dar 27. 30% por la nota por 70, eso nos va a dar 21.
y 40% por 50, pues eso nos va a dar 20. Ahí ustedes lo van haciendo una cálculo. Usan la tecla de porcentaje, eso sí, ¿verdad? Al final lo sumamos todo, 7 y 1 son 8, y 2 y 2 y 2 son 6. Entonces el promedio al final del año fue 68. Si están en séptimo, octavo, noveno, pasó. Si era de décimo, undécimo, se quedó por 2 puntos, entonces tiene que ir a las Olimpiadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Van a ponerle pausa a ustedes y van a resolver este ejercicio y yo lo reviso, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Cómo les fue? Ok, excelente. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Simplemente teníamos que ir a la calculadora. Vamos a la calco. Y dice, bueno, nos salimos de ahí. Para salir de ahí es como de uno, ¿verdad? Entonces dice, un curso universitario posee únicamente dos pruebas. La primera con un valor de 40%, chief por ciento, por la nota que fue 70. Más la segunda prueba tiene un valor de 60% por la nota que fue un 60. Entonces eso nos dio por resultado 64. Quiere decir entonces que la nota final fue de 64. Por lo tanto, la opción A estuvo que haber dado como opción correcta. Sencillo, ¿verdad? Ok. Le van a poner pausa y quiero que me lleven este ejercicio de tarea. Ojo, con este cuadro van a resolver los siguientes tres ejercicios, ¿verdad? Aquí tienen que, voy a ayudarles un poquito, tienen el valor porcentual de cada prueba y tienen que multiplicar lo que sacó José por esos porcentajes, lo que sacó Ana por esos porcentajes, lo que sacó Rosa por esos porcentajes y lo que sacó Luis por esos porcentajes. Lo suman al final y con eso resuelven los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí dice, para probar se ocupa promedio de 65 como mínimo. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo para que lo resuelvan y lo lleven a la clase. Ok, el siguiente temita se llama cuartiles. Es un tema bastante sencillo, de hecho se resuelve en modo 61, vamos a ver cómo se resuelve. Dice, ejemplo, hallar los tres cuartiles de los siguientes datos. Ya les explico bien qué son cuartiles, pero vamos a calcularlos primero. Entonces vamos a agarrar esos datos y vamos a ingresarlos en la calculadora. ¿Ok? Entonces vamos a buscar la calco, por aquí está. Y vamos a mode 61. Me sale la tabla y vamos a ingresar los valores. Entonces sería 12, le doy igual. 13, igual. 15, igual. 13, igual. 16, no hay ni que ordenarlos, nada más irlos escribiendo. 14, igual. 12, igual. 16, igual. 15, igual. 16 de nuevo, igual. 17 de nuevo, igual. Y 13 de nuevo, igual. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Vean que llegamos al renglón número 12, entonces estamos bien. Le vamos a dar opción 3. Y en la segunda pantalla están los cuartiles. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 2, que es la mediana, y este es el cuartil 3, que es 16. ¿Qué quiere decir los cuartiles? Bueno, los cuartiles quieren decir lo siguiente. Resulta que entonces tenemos 13, 14.5 y 16. 13, 14.5 y 16. Entonces resulta que los datos se dividen en cuartas partes. Tenemos un valor mínimo, que es el valor más bajo, que en ese caso sería 12. Tenemos un valor más máximo, que sería el valor más alto, que sería 17. Tenemos un cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. Se representan con una letra Q. Entonces este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. Entonces nos dio, vamos a ver, vamos a ver cuánto nos ha dado. La calculadora dice que nos dio 13, 14.5 y 16. Entonces sería 13, 14.5 y 16. Entonces, ¿qué quiere decir un cuartil? Bueno, un cuartil me representa un 25% de los datos. El cuartil 1 quiere decir que del inicio hasta acá hay un 25%, nótenlo ahí, hay un 25% de los datos. Del cuartil 2, desde el inicio
hasta el cuartil 2 hay un 50% de los datos, porque esa es la mediana. Recuerden que han visto que la mediana era el dato del centro. Okay. Y el cuartil 3 va a ser desde el inicio hasta un 75% de los datos. Esos son los cuartiles, simplemente me acomodan los datos en cuartas partes. Entonces, para que se lo aprendan, necesitamos entonces, cuartil 2 es un 50% de los datos. Cuartil 1 es un 25% de los datos. Y cuartil 3 es un 75% de los datos. Entonces anoten así, se lo aprenden así por favor y con eso vamos a resolver los cuartiles. Para calcularlos, modo de 61, lo ingresamos a la calculadora y listo. Entonces, me van a hacer estos 3 ejercicios de tarea. Este que sigue y este que sigue. Simplemente para practicar el ingreso a la calculadora. ¿Ok? Los 3 se hacen creo que con los mismos valores, entonces está bastante sencillo. ¿Estamos? Aquí vamos a resolver este ejercicio, dice. De acuerdo con la información, me dan un cuadro donde tenemos primero un valor mínimo, un valor máximo, un cuartil 1, un cuartil 2 y un cuartil 3. ¿De acuerdo? Tenemos todos esos datos en este cuadro. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, considero las siguientes proposiciones. El 50% de los atletas miden más de 172 centímetros. El 25% de los atletas miden igual o menos que 165 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero recordemos lo que les dije ahora. Tenemos un valor mínimo, tenemos un cuartil 1, un cuartil 2, un cuartil 3 y un valor máximo. El cuartil 1 me representa un 25% de los datos. El cuartil 2 un 50. Y el cuartil 3 un 75. ¿De acuerdo? Partiendo desde acá, desde cero, ¿verdad? Entonces, esos son los cuartiles, eso es lo que representa. ¿Okay? Hasta llegar al máximo. Entonces, el 50%. Si me hablan del 50%, ¿dónde nos vamos a ubicar? Pues si me hablan del 50%, nos vamos a ubicar en el cuartil 2. Y dice, el 50% de los atletas miden más de 172. Sí, claro, vea que este 50% de los atletas miden más de 172. O también se puede decir, el 50% de los atletas miden menos de 172 centímetros. Entonces, verdad. La segunda dice, el 25%, ¿qué entienden ustedes por 25%? Cuartil 1. Entonces el 25% sería esto de acá. El 25 mide menos de 165. Sí, claro, de 165 para acá miden los atletas que están en el cuartil 1. Entonces, esa también es verdadera. Por lo tanto, tendríamos ambas. La opción A, entonces sería la opción correcta. Entonces, se fijan, si les hablan del 25%, les están hablando de cuartil 1. Si les hablan del 50%, de cuartil 2. Y si les hablan del 75%, sería cuartil 3. Y ahí, pues, analizan la información que les dan. Y listo, son ejercicios, pues, bastante accesibles y bastante sencillos. ¿Ok? Este otro dice, que es en base al mismo ejercicio. Dice, hay por lo menos una persona que mide 160. Sí, claro, el valor mínimo es 160. Entonces, si se entrevistó a un grupo de personas y el valor mínimo es 160, quiere decir que hay alguien que mide 160. Entonces, es verdadero. La segunda, el 75%. ¿Qué entienden por 75%? Cuartil 3. El 75% de los atletas miden 188, menos de 188. No, porque el valor máximo es 160, 188. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, absolutamente todos, miden menos de 188. Entonces esa sería falsa. El asunto es así, si ustedes les hablan de 75%, tiene que coincidir esto con el cuartil 3. Y aquí dice 75% y 188 no es el cuartil 3. Para que eso hubiera sido verdadero y lo entendamos mejor, debería decir, el 75% de los atletas miden menos de este valor, 180. Por lo tanto, eso lo hace falsa, ¿verdad? Si estuviera con 180, sería verdadero, pero en este caso sería falsa. Entonces tendríamos solo la 1, la opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok, chicos, entonces este ejercicio le van a poner pausa y lo van a llevar de tarea a la clase. Recuerden entonces, aquí la diferencia es que aquí me están dando todos los valores, tengo que sacar los cuartiles. Entonces, aquí tengo un valor mínimo, aquí tengo un valor máximo. Metan los valores en la calculadora y definen quién es el cuartil 2, quién es el cuartil 1 y quién es el cuartil 3. Y en base a eso, analizan 50% y 25%. Pero primero, ingresen los valores a la calco y lo resuelven. ¿Ok?
rápido. Dice, recorrido y rango. Recorrido es esta fórmula. Recorrido es tomar el valor máximo de una muestra de datos y restarle el valor mínimo. Entonces buscan cuál es el número más alto, y lo restan. Ese es el recorrido o rango. Pero además existe el recorrido intercuartílico, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Y cómo encuentran los cuartiles? Como de 61, opción 3. En la segunda pantalla, ahí les aparece el cuartil 3, el cuartil 2, el cuartil 1. Entonces toman el cuartil 3 y le restan el cuartil 1. Eso es el tema básicamente. Entonces vamos a resolver un par de ejercicios. Y dice, observe los siguientes datos de una muestra tomada por Carlos, que corresponde a la velocidad en kilómetros por hora en la que viajan 20 autos al frente de la calle de su casa a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cuál es su valor mínimo? Pues digamos, buscamos en las respuestas cuál es el número más bajo, que parece que es 36, no, 35, busquemos algo más bajo de 35, no hay, entonces la opción A sería la respuesta definitiva y correcta. Fácil y sencillo, ojalá todo fuera como esto, ¿verdad? Ok, le van a poner pausa y me van a resolver este ejercicio. ¿Cuál es el recorrido? Recuerden que el recorrido es el dato mayor menos el dato menor. Póngale pausa y resuelve. Ok, vamos a ver. Dato mayor, 22. Dato menor, 13. 22 menos 13 serían 7 y 2, 9. Entonces la opción B sería la respuesta definitiva y correcta. Ok. Póngale pausa y me resuelven este ejercicio. Ok, ¿cómo le fue? Ahí teníamos que agarrar los valores, ingresarlos a la calculadora y encontrar el cuartil 3 y el cuartil 1 y restarlos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces calculadora, borro como de 61 para que se borre todo e ingreso los valores. Serían 20, 49, 59, 18, 32, 32, 63, 24, 20, 32, 53 y 48. Entonces ahí tenemos 12 datos. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Hago opción 3. Perdón, hago opción 3. Ok, en opción 3 entonces tenemos ahí la primera pantalla. Vamos a la segunda y revisamos. ¿Cuál es el cuartil 3? Es el que dice Q3, que es 51. ¿Y cuál es el cuartil 1? Q1, el que dice 22. Entonces tenemos que restar 51 menos 22, eso serían 33. Entonces vamos al ejercicio y buscamos la opción que diga 33, que sería la opción C. Por lo tanto, la respuesta C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Ok, y vamos al último temita que se llama diagrama de cajas. Diagrama de cajas sería entonces el último tema, que es básicamente lo mismo que venimos viendo. Un diagrama de cajas está compuesto de un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo? El valor más bajo. ¿Cuál es el valor máximo? El valor más alto. Tenemos un cuartil 1, tenemos un cuartil 2 y tenemos un cuartil 3. Esos son los tres cuartiles que tenemos. Entonces aquí tenemos un cuartil 1, tenemos un cuartil 2 y tenemos un cuartil 3. Apréndanse en ese orden y con eso resolvemos diagrama de cajas. Ok, entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Quiero que le pongan pausa y lo resuelven ustedes. ¿Listos? ¿Cómo le fue? Lo que me están pidiendo es el valor de la mediana. Tenemos un valor mínimo, tenemos un valor máximo, tenemos un cuartil 1, un cuartil 2 y un cuartil 3. Ustedes me dirán, profe, ¿pero dónde está la mediana? Ok, recuerden que vimos en la teoría que el cuartil 2 es igual a la mediana. Por lo tanto, la mediana en este caso sería 33.5. Entonces la opción C sería la respuesta definitiva y correcta. Igual, quiero que le pongan pausa a este ejercicio y lo resuelven. Vean que lo que les están pidiendo es cuál de ambos esquemas tiene el mayor recorrido intercuartílico. Recorrido intercuartílico es el cuartil 3 menos, lo acabamos de ver, ¿verdad? Menos el cuartil 1. Entonces revisen el cuartil 3 y el cuartil 1 de cada gráfico y me dicen cuál tiene mayor recorrido intercuartílico. Pónganle pausa. ¿Listos? ¿Cómo le fue? Vamos a ver. Tenemos que buscar cuál tiene mayor recorrido intercuartílico. Entonces, ¿quién tiene mayor recorrido intercuartílico? Sería cuartil 3, 38.5 menos 26.5.
y en este sería 39 menos 24.5. Claramente se ve que esto es más grande que este. Entonces, básicamente, sin necesidad de hacer la resta, nos damos cuenta que el gráfico 2 es el que presenta mayor recorrido intercuartílico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está resuelto el ejercicio. Igual hacen la resta y se van a dar cuenta que esa es la correcta. Quiero que le pongan pausa a esta y la llevan de tarea para la clase. Analicen, resuelvan, les están preguntando la mediana de la caja 2, eso lo hace muy rápido, esta sería la caja 2, entonces busquen la mediana de la caja 2. Vamos con medidas de variabilidad. La primera de ellas se llama varianza. Entonces, ¿cómo se calcula una varianza? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ir a la calculadora, vamos a buscar la calculadora, ¿sí? Vamos a buscar la calco y vamos a ingresar esos datos que me están dando en menú 61. Me recuerden que me tienen que aparecer dos tablas, dos columnas, perdón, la columna de las X y la columna de la frecuencia. Entonces ahí tenemos los datos que me dan, que dice que son 22, 16, 20, 18 y 20. Entonces escribo 22 igual, 16 igual, 20, 18 y 20. 20, 18 y 20. Y la calculadora me dará el resultado cuando le damos opción 3. ¿Dónde está la varianza? La varianza va a estar aquí al final. Este último dato que tenemos acá, voy a remarcárselo, este último dato que tenemos por acá, va a ser la varianza. 5.2 sería la varianza. Entonces, básicamente ya encontramos la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera pantalla, al puro final, el último dato, el que dice S a la 2X, esa va a ser la varianza. Entonces, ya con eso resolvimos el ejemplo que me estaban indicando en ese caso. ¿De acuerdo? Ok, excelente. Y la desviación estándar, vamos a aprender a calcular la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Pues usando el mismo ejemplo que acabamos de ver en calculadora. Vamos a ir a la calco. Usando el mismo ejemplo, la varianza es el primer dato que sale acá, ¿verdad? Se los comenté hace un ratico. Esta es la varianza. Pero la desviación sería, dándole igual de nuevo, dándole igual, tenemos la calco y le damos igual de nuevo, no, bajamos con el cursor, perdón, y la desviación va a ser el primer dato que aparece en la segunda pantalla, desviación. Yo me lo aprendo poniéndole una desviación adelante a la S, entonces así lo recuerdo siempre. Desviación, y el que está en la primera pantalla va a ser la varianza. Entonces es básicamente pues ingresar los datos y la misma calculadora la que se encarga de resolverlo. Entonces ahí me dan un ejercicio donde, vamos a darle a para que se borre todo, menos 61 donde me aparecen esos datos que me dan. Dice, la suma de 5 grupos de personas de las edades corresponden a 520, 515, 510, vamos a ver, 520, 515, 510, 500 y 490. 500 y 490. Entonces le damos opción 3 y me piden la desviación, entonces bajo con el cursor y la desviación sería este primer dato, 12.04. Si me hubieran pedido la varianza sería en la pantalla anterior, el último dato. Esta de acá sería la varianza, pero lo que me están pidiendo la desviación. Entonces la desviación es 12.04. 12.04 y listo, ya está resuelto. ¿Okay? Esa es la manera de ejemplo para ver un poquito la teoría. Obviamente pues ya vamos a ir a la parte práctica. Ok, en este ejercicio dice en la finca hay 5 toros. Entonces vamos a ver ya un poco lo que es la parte práctica. Dice, en la finca hay 5 toros con siguientes pesos. 490, 500, 510, 515 y 520 y con una media de 507 kilogramos. ¿Cuál es la varianza? Dice el ejercicio. Entonces para hallar la varianza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a la calculadora. Entonces vamos para la calco y dice que ingresar los valores que me dan en menú 61. Entonces serían 490 igual 500 igual 510 igual 515 igual 520. Entonces le damos igual y le damos opción 3. La varianza, ¿cuál va a ser la varianza? El último dato que me sale en la primera pantalla, que en este caso sería 145. Entonces 145 sería la varianza. Por lo tanto,
Vamos a buscar la opción correcta. Entonces la opción correcta sería 145, la opción A. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta, porque básicamente lo que me están pidiendo es cuál es la varianza. ¿Ok? En este ejercicio es básicamente lo mismo. Dice cuánto varía el peso de los 5 toros aproximadamente. ¿Cuánto varía? Entonces cuando me piden me piden varianza, como es el mismo ejercicio. Entonces la opción C sería la respuesta definitiva y correcta. Simplemente dos maneras diferentes en las que me lo pueden solicitar. ¿Cuál es la desviación estándar si se tiene una varianza de 76.5? Ok, vamos a poner atención. Resulta que vimos que en la calculadora S al cuadrado de X es la varianza y SX es la desviación. Entonces, si yo quiero pasar de aquí para allá, lo único que tengo que hacer es sacarle raíz cuadrada a la varianza. Al sacarle la raíz cuadrada a la varianza, obtengo la desviación. Entonces, anótenla ahí. Para encontrar la desviación, le saco raíz cuadrada a la varianza. Y raíz cuadrada de 76.5, ahí lo pueden hacer ustedes en sus calculadores, les va a dar 8.74. Por lo tanto, entonces la opción B sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Este ejercicio le van a poner pausa y lo van a llevar resuelto ustedes a clase, por favor, para la siguiente lección. Dice, dado los siguientes datos, les dan esos datos, considera las siguientes proposiciones. La varianza es 2 y la desviación es 1.58. Básicamente, ¿qué hay que hacer? Ir a la calculadora, mover 61, ingresar los datos y hacer opción 3. Observa las siguientes proposiciones obtenidas de un estudio de una muestra donde este ejercicio me lo van a llevar de tarea también para la clase. Ahí les están pidiendo la varianza, recuerden, les están dando la varianza y les piden la desviación. Recuerden que para encontrar la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Valor máximo, valor mínimo, recorrido es el valor máximo, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ok?